Amigos, bienvenidos. Esto es De Camino, programa 546. Nuestra vertiente 5 es la de preguntas y respuestas y hoy tenemos un interrogante muy profundo que nos llega desde Colombia. Mateo Cangrejo pregunta, ¿cómo actúa Dios en la historia? Es una pregunta bien profunda porque sabemos que el mismo Dios nos hizo libres a nosotros, los seres humanos. Y por consiguiente uno dice, si no somos robots, si no somos máquinas, si no somos marionetas, sino que hay en nosotros libertad, ¿todavía se puede hablar de la acción de Dios en nuestra vida? ¿Cómo sucede eso? Gran pregunta que con el favor del mismo Dios queremos abordar en este momento. Esto es De Camino. Bienvenidos. Cuando suceden tantas cosas contradictorias y a veces repugnantes, simplemente repugnantes, cerca de nosotros, en nuestros países, en nuestras familias o a nivel global, fácilmente nos preguntamos, ¿dónde está Dios? O tal vez nos preguntamos, ¿es que Dios nos abandonó? O tal vez pensamos, puesto que nosotros hemos abandonado a Dios, pues Él también nos ha abandonado. Todo esto tiene que ver con la pregunta que nos ocupa. ¿Cómo actúa Dios en la historia humana? La síntesis del problema se puede presentar con un sencillo cuadro. Dios tiene una voluntad, el hombre tiene una libertad. Y entonces la pregunta es, en esa libertad que tiene el ser humano, ¿cómo puede entrar Dios? Es decir, ¿cómo es que Dios obra sin romper la libertad que el mismo Dios nos ha dado? Pero por otra parte, uno podría decir, si Dios no mete su mano, pues ¿qué sería de nuestro mundo? En medio de tantos egoísmos, tanta violencia, tanta injusticia. Realmente es una pregunta bien profunda. Pero sí es posible descubrir la acción de Dios. Las personas que mejor descubrieron esta acción fueron sin duda los profetas. Estos profetas de algún modo adquirieron la mirada de Dios sin perder la mirada sobre el hombre. Recordando las palabras de los profetas, podemos aprender todos. Y vamos a decir que se da una acción interior de Dios. Es decir, que Dios actúa adentro de nosotros y luego nos referiremos a las acciones que Dios también tiene propiamente en las relaciones interpersonales y veremos cómo no se rompe la libertad humana en esa acción de Dios. La acción interior la podemos entender cuando sucede una de estas dos cosas dentro de nosotros. Cuando sentimos una profunda aspiración hacia el bien. Pensemos en una persona que experimenta de repente la alegría de tener paz. Siente paz en el corazón y anhela esa paz y quiere esa paz. Esa es una aspiración al bien. Esa aspiración al bien es algo interior y es algo que le permite a Dios, por hablar de esa manera, le permite actuar en esa persona. Si esa persona es constructora de paz, sin duda, esa persona va a tener una acción en el mundo. Va a tener una acción en sus semejantes.
Otras veces el tema es el fastidio del mal. Por seguir en la misma clave de la paz, pensemos lo que sucede cuando una persona o un pueblo entero se cansan de violencia. Eso también sucede. Uno se cansa de violencia. Hay situaciones en las que se han alcanzado acuerdos de paz porque la gente estaba cansada de enterrar sus muertos. Es decir, venía un fastidio del mal. Esto nos está indicando que cada vez que sentimos ese impulso, esa aspiración hacia lo bueno, y esa aspiración nos cambia y esa aspiración tiene repercusiones en otras personas, ahí tenemos una acción interior de Dios. Pero también, cuando sentimos el fastidio del mal, cuando nos cansa, cuando sentimos asco, a veces del mal que encontramos en el mundo o a veces del mal que encontramos en nosotros. Es una gracia, es un regalo de Dios, que en un momento dado uno sienta esa especie de repugnancia hacia uno mismo, como el que dice, pero ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo seguir haciendo esto? ¿Pero qué clase de persona soy yo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Eso es fastidio hacia el mal. Y ese fastidio finalmente proviene de la presencia de Dios en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y de las mociones mismas de su gracia. Todo eso corresponde a una acción interior. ¿Qué clase de bienes son los que pueden producir esta aspiración? Pues mira, aquí hay una pequeña lista que está incompleta. Todos estos bienes tienen poder en nosotros. El bien de la verdad, el bien de la justicia, el bien de lo que es auténticamente bello, el bien de la pureza, el bien de la bondad. Pensemos, por ejemplo, en un San Agustín. San Agustín llevaba una vida muy marcada por el pecado, seamos sinceros, muy marcada por el pecado. Pero San Agustín, a pesar de su situación de pecado, seguía anhelando esto, la verdad. Él podía tener su entendimiento oscurecido en parte, oscurecido por el pecado, por la codicia, por la ambición, por la idolatría de la fama, por la lujuria, pero adentro de él seguía estando este increíble impulso hacia la verdad. El bien tiene su propia fascinación y cada uno de estos bienes y muchos más tienen ese impacto. Piensa, por ejemplo, en la persona que se enamora de la bondad. Encontrarse con un corazón bueno. A veces ese corazón bueno no está tan lejos de nosotros. Ese corazón bueno puede estar, por ejemplo, en la propia familia. Para mí, es impresionante ver cómo, incluso en los lugares más inesperados, la gente alcanza a tener esta clase de sensibilidad. Todo esto es acción interior. Y a través de esa acción interior, Dios hace que los corazones cambien, que las personas se planteen alternativas y que de hecho empiecen a obrar de otro modo. Esto también significa que si nosotros hacemos crecer el bien, fundamentalmente con nuestro testimonio, con nuestra palabra oportuna,
Estamos aumentando la capacidad de reflexión y de conversión de otras personas. Pero debemos mencionar también que existen acciones exteriores. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, los buenos ejemplos. A veces, una vida nos enseña grandes cosas en su desenlace. Pensemos en la admiración que han despertado grandes líderes, como decir un Julio César en el Imperio Romano. Pero ¿no crees que las personas que vieron el desenlace de esa vida llegaron a alguna conclusión? Es decir, a través de esos desenlaces, a través de las consecuencias, porque eso es lo que significa esta palabra, las consecuencias de nuestras acciones, se producen resultados. Y esos resultados no quedan en la persona que los vive, esos resultados llegan a otras personas, esos resultados sirven para reflexión de otros. Hay algo muy, pero muy humano, que es la traición. Las traiciones entre malvados y las codicias entre malvados muchas veces tienen repercusiones inesperadas. Observemos lo que sucedió, como cuenta la Biblia, cuando los persas en su ambición derrotaron a los caldeos. Y a través de esa derrota de los caldeos, que mantenían cautivos a los judíos fueron liberados y pudieron volver a Jerusalén. Es increíble. Estaban obrando las voluntades de ellos, pero a través de esas voluntades estaba obrando Dios. Lo mismo pasa cuando hay choques de intereses. A veces, el ver las consecuencias que pueblos enteros hemos tenido en los más débiles o en la naturaleza, tienen un gran impacto. Otras veces la gente cansada de injusticias impulsa leyes que son más justas. Esto se puede observar incluso en el paganismo. Y otras veces encontramos oleadas de compasión o de solidaridad. Repito, todo se apoya en que el bien también tiene su propio impulso, su propia fuerza. Entonces, en las interacciones de las personas y en los corazones de las personas, Dios está obrando, está sembrando algo inesperado, está regalando una luz. Y esa luz produce cambios, y esos cambios, finalmente, hacen que la historia sea otra cosa. Esto es apenas una introducción, estos son apenas algunos ejemplos, pero creo que nos dan una idea de cómo llega Dios a obrar en la historia humana. No se nos olvide, permítanme insistir en esto, no se nos olvide que hay un don del Espíritu Santo, el don de ciencia, que es el que principalmente nos hace sensibles para descubrir esta acción de Dios. Dios actúa, Dios está actuando, pero el don de ciencia, uno de los 7 grandes dones del Espíritu Santo, nos da esa sensibilidad particular para descubrir la acción de Dios. De camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.